Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores, en especial a la CIPAF, a los colegas de la CIPAF por la invitación, a Juan Pablo, quien me la cursó. Bueno, como yo también soy entrerriano, soy de la ciudad de Concordia, pero bueno, las vueltas de la vida y la profesión me han llevado a que desempeñe mis tareas profesionales en el área de agricultura. Y bueno, yo hoy vengo humildemente a contarles las experiencias que tenemos en cuanto a problemas de maleza y cuáles son las cosas que estamos haciendo para poder manejarlas desde hace un tiempo a las diferentes malezas que tenemos afectando hoy por hoy las situaciones de agricultura. Voy a empezar citando a un filósofo contemporáneo, el señor, no se ve bien ahí, pero el señor Jacobo Winograd, que dijo: billetera mata galán, y las malezas también son las que matan hoy a la billetera. Básicamente es así en la agricultura. ¿Y qué es lo que pasó? A fines del año 96 más o menos se introdujo en la agricultura variedades de soja con tolerancia o resistencia, mejor dicho, al glifosato. Se dijo en ese momento que era muy poco probable que las complejas transformaciones que fueron necesarias a nivel genético para introducir la resistencia al glifosato en los cultivos, era muy poco probable que se reprodujeran en la naturaleza. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a tener 3 pasos para manejar malezas en los cultivos. Paso 1, aplicar glifosato. Paso 2, aplicar glifosato. Y paso 3, aplicar glifosato. Y nos olvidamos de un señor que dijo: no es el más fuerte el que sobrevive ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios. Fue Charles Darwin. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Una fuerte presión de selección sobre los diferentes herbicidas. Y empezamos a tener problemas con 2 conceptos que en malezas uno llamamos resistencias. Nos aparecieron las malezas resistentes. Y para que quede claro el concepto, tengo acá un slide donde fíjense que acá tenemos una sola maleza. Entonces aplicamos un herbicida. Fíjense que el primer año es excelente el control de este herbicida, por lo tanto lo sigo utilizando. Se me escapa un par de individuos de la maleza, pero sigue siendo muy bueno el control, por lo tanto lo sigo utilizando. Acá se me escapa un número mayor de individuos, pero como digamos en un área tan grande no me doy cuenta, hasta que en el último año, acá abajo, me sobrevive un gran número de individuos. ¿Qué es lo que pasó acá? Esto es un proceso de resistencia. ¿Qué es lo que dice la resistencia? Capacidad heredable de ciertos biotipos dentro de una población de sobrevivir y reproducirse luego de una dosis herbicida que era letal para la población. Se la pongo en términos sencillos. Es un proceso que involucra selección por uso repetido de un herbicida, y la resistencia la decide el usuario y no el herbicida. Para que se den una idea, Raigras, en el sur de la provincia de Buenos Aires, se controlaba apenas con 1 litro de glifosato. Hoy, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, hay que usar 32 litros de glifosato para tener la misma eficacia de control. ¿Qué es lo que pasó acá? Esa fuerte presión de selección hizo algún tipo de cambio en la estructura genética de estas poblaciones puntuales que fueron expuestas a la fuerte presión de selección, hicieron que estos individuos pasaran a soportar altas dosis del herbicida por un uso reiterado de un herbicida en cuestión como fue el glifosato. Ahora vamos a ver lo que es un proceso de tolerancia. Fíjense que acá arrancamos ya con 2 especies. Aplicamos un herbicida. Fíjense que tenemos una excelente eficacia sobre una sola especie. Pero como la otra especie de la población es muy baja, lo sigo utilizando. Pero paulatinamente, la otra especie que no es controlada por el herbicida empieza a crecer. Hasta que el último año, gran parte de la población está compuesta por esta maleza. ¿Qué es lo que pasó acá? Esto es un proceso de tolerancia. Esta maleza que ustedes ven acá, esta población de esta maleza, siempre soportó altas dosis de herbicida. Siempre. La cuestión era que yo no me daba cuenta porque su población en el brote era muy baja. Pero por una cuestión natural siempre soportó a la acción del herbicida. Obviamente, como acá se quedó sin competencia, empezó a crecer. Empezó a ocupar el espacio libre que le dejaban las otras malezas que yo ocupaba con el herbicida. Esto es un ejemplo de tolerancia.
es la capacidad natural heredable de una especie de sobrevivir y reproducirse luego de un tratamiento herbicida. Las especies tolerantes, esto es importante, nunca fueron susceptibles a la acción del herbicida, simplemente que su población era muy baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La forma de invasión de los lotes que siguen estas malezas normalmente va de los bordes, y como voy eliminando la competencia dentro del lote, lo empiezan a invadir. Y en la mayoría de los casos, paulatinamente empiezan a ocupar el espacio libre. Que muchas veces la entrada de estas malezas se soluciona simplemente con pasando mano a un tipo de rastra o algo para cortar el ciclo de entrada, al borde del alambrado. Y el proceso de tolerancia involucra a toda la especie. Yo puedo tomar una especie, por ejemplo, de comelina, que es una maleza tolerante, de acá de la plaza de Santa Ana, y compararlo con algunos individuos que fueron expuestos a altas presiones del herbicida en cuestión, que es el glifosato. Y yo, cuando haga dosis creciente de este herbicida en cualquiera de las dos poblaciones, lo voy a controlar con la misma dosis, porque es una cuestión natural. En cambio, en las plantas resistentes solamente es a nivel de población. Fueron las malezas o los individuos de la maleza que fueron expuestos a la presión de selección. Entonces, si yo tomo un ryegrass del centro de la plaza de Santa Ana y lo comparo con algunos ryegrasses que crecieron en zonas donde fueron expuestos a una alta presión de selección, al que recolecté en la plaza lo controlo con el olor a glifosato, porque nunca fue expuesto a la presión de selección. La resistencia es a nivel de poblaciones y la tolerancia es a nivel de toda la especie. Todos los individuos de la especie son tolerantes. En la resistencia solamente las poblaciones que fueron expuestas a la presión de selección por parte de un herbicida. No es lo mismo controlar una maleza en este tamaño que en este tamaño. Los herbicidas están diseñados para controlar las malezas en estado de plántula, no esta rama negra de 30 centímetros de altura. Y entonces a veces nosotros también inconscientemente hacemos un proceso de selección hacia la resistencia. Una de las maneras de seleccionar procesos de resistencia es la baja dosis. La baja dosis la puedo hacer de manera profeso o inconscientemente, como en este caso. Obviamente, si yo aplico 3 litros de glifosato por hectárea, este glifosato acá se va a tener que diluir en una mayor biomasa, por lo tanto estoy diluyendo la dosis. Es una manera de seleccionar. Quizás en las actividades citrícolas sea al revés, se usen muy altas dosis, y eso también es una manera de seleccionar resistencia. Es otro tipo de resistencia, pero en definitiva se desarrolla una resistencia. Entonces, vemos que hay muchos factores que influyen en la actividad del herbicida. Vimos que el tamaño de la planta, por ejemplo, el ambiente, si hay alta humedad, baja humedad, alta temperatura, todo eso va en detrimento de la actividad del herbicida. Si el agua tiene mucho calcio o magnesio, que decimos que es agua dura, eso también atenta contra la actividad del herbicida. Tamaño de la planta, como vimos recién. Y después tenemos algunos procesos de deriva, que son aquellos que impiden que el activo llegue a la superficie de la hoja de la maleza. Podemos tener tipos de deriva como un tipo de deriva que se llama exoderiva, que puede ser, por ejemplo, la baja humedad relativa, que impide que la gota llegue a la superficie de la hoja. Fíjense acá que tenemos dos individuos de una misma maleza, que este está bien cuando se ve bien, pero este está bien controlado y este no. La diferencia fue que acá hubo muy alta humedad y acá baja humedad, por una factor de la volatilización. Para prevenir los procesos de volatilización, que la gota se evapora en el aire, existen los aceites agrícolas. Dentro de los aceites agrícolas tenemos los aceites minerales, los aceites vegetales y un derivado de esto que son los aceites vegetales metilados. Para prevenir la volatilización, cualquiera de los 3 aceites funciona. Después, cuando veamos efectos de penetración, vamos a ver que son importantes 2 de ellos. Pero para este efecto de prevenir la volatilización, cualquiera de los 3 funciona bien. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una gota de agua y activo de herbicida sin aceite, con baja humedad, se volatiliza. Acá vemos que se volatiliza, pero queda el aceite con el activo y es lo que llega a la superficie de la hoja. Esa es la función que cumple el aceite. Después tenemos fenómenos de endoderiva, que es cuando la gota llega a la superficie de la hoja, pero se cae. No le da tiempo a que el herbicida penetre. Esto se da por un efecto de la gota, porque la gota en sí es muy redonda.
Entonces, si hacemos una ampliación de la cutícula, que es la piel que tiene la planta, que tiene las malezas, fíjense que esta gota sin surfactante o sin tensioactivo va a tener esta forma. Ahora, cuando yo le agrego un tensioactivo, ¿qué son los tensioactivos? Como su nombre lo indica, disminuyen la tensión superficial de la gota de agua, la hace más chata. Entonces, cuando yo a esa gota de agua le agrego un tensioactivo, se achata, aumenta la superficie de contacto con la hoja e indirectamente aumenta la velocidad de penetración del herbicida. ¿Qué tipo de tensioactivos tenemos? Tenemos iónicos, o sea que tienen algún tipo de carga, puede ser positivo o negativo. Pero los más importantes son los no iónicos, dentro de los cuales tenemos nonilfenoles, alcoholes etoxilados y los órganos siliconados, que son el último desarrollo de la tecnología. Los nonilfenoles eran muy usados hace un tiempo atrás, pero tenían un defecto. Básicamente están prohibidos en la Comunidad Europea por su desarrollo de cáncer. Entonces tienden a ser reemplazados por los alcoholes etoxilados, que tienen una actividad parecida, pero no tienen este defecto. Y después tenemos los órganos siliconados, que son los que más disminuyen la tensión superficial. Respecto a una gota de agua sin tensión superficial, la disminuyen 6 veces, sin tensioactivo. En cambio, los alcoholes etoxilados la hacen en 3 veces. Básicamente, la función del tensioactivo es esto. Tiene una parte hidrofílica, que es la que se adhiere a la gota de agua, y otra hidrofóbica, o que le gustan las grasas y que se adhiere a la cutícula. Y esa es la forma que actúa un tensioactivo. Y fíjense acá, esto es lo que les decía. Acá disminuye no iónico, disminuye 3 veces la cobertura, aumenta 3 veces la cobertura, y los órganos siliconados aumentan 6 veces la cobertura. Y acá tenemos el ejemplo de dónde utilizar un tensioactivo organosiliconado o no iónico. Esto es una plántula digitaria. No se va a ver bien claramente atrás, pero esta plántula tiene muchos pelos. Y si uno aplica la gota de agua sin tensioactivo, esa gota va a quedar arriba. Entonces la función de los tensioactivos es disminuir la tensión superficial y facilitar la llegada de la gota con herbicida a la superficie del agua. Eso es un ejemplo de cuándo tengo que usar un tensioactivo, en situaciones o en malezas como que tienen estas características. Ahora, puede darse también la situación en la cual yo use el tensioactivo y el herbicida no me funciona. ¿En qué circunstancias se puede dar eso? Cuando pase qué cosa. ¿Qué pasaría si uso un tensioactivo organosiliconado y hay muy baja humedad? Aumenta la superficie de contacto, pero también aumenta la superficie expuesta a la volatilización. Entonces muchas veces puede ser contradictorio y puede afectar la actividad del herbicida. Y ahí la tecnología que se desarrolló es mezclar estos tensioactivos con aceite. Entonces, ¿qué es lo que hace el aceite? Protege esa gota de agua de la volatilización. En el mercado hoy hay coadyuvantes que tienen un 70% de aceite vegetal metilado y un 30% de organosiliconato, para buscar este efecto. Y este es un ejemplo. Fíjense cuando usé un mismo herbicida sobre una misma maleza, simplemente que una lo usé con aceite y otra con tensioactivo no iónico. O sea, no siempre tengo que usar los coadyuvantes o definir qué coadyuvante voy a utilizar en función de las condiciones climáticas que yo tengo. No siempre hacer un coadyuvante que sea todoterreno, porque no lo hay. Este es otro proceso que afecta el ingreso del herbicida a la planta. Fíjense que acá el herbicida atravesó esa piel, esa cutícula que tiene la maleza, y acá vamos a aplicar el mismo herbicida, pero en una maleza muy desarrollada. Al estar muy desarrollada la maleza, se engrosa esa piel, esa cutícula, y entonces disminuye la cantidad de herbicida que entra a la planta. Por lo tanto, estoy afectando la actividad del herbicida. Después tenemos aspectos, por ejemplo, como lo que se ven acá, que no se ve tan claramente, pero lo que hemos hecho también es probar los mismos herbicidas, pero lo único que hicimos fue cambiar el coadyuvante y el volumen. Fue lo único. Sobre una maleza que es una carnicera, una rama negra. Acá la probamos con 100 litros arriba, y acá lo probamos a un herbicida que es el saflufenacil, el HIT, que es un herbicida de actividad desecante en 35 gramos por hectárea con 3 litros de glifosato, y usamos aceite de gomado. Aceite de gomado es el aceite vegetal común. Fíjense el escaso control que tuvimos.
Ahora fíjense cuando lástima no se ve bien en la foto, pero acá fíjense cuando utilizamos aceite vegetal metilado. La eficacia se incrementó sensiblemente. Es el aceite con el cual está recomendado el herbicida. Simplemente cambiando de aceite vegetal a aceite vegetal metilado, incrementaban en un 60 o un 70% la eficacia del herbicida. Fíjense lo importante que es la tecnología de aplicación y lo importante que son los coadyuvantes, y en el caso de los aceites, la diferencia que hay entre un aceite vegetal y un aceite vegetal metilado. Lo único que tiene efecto penetrante de un herbicida son los aceites minerales o los aceites vegetales metilados. Los aceites vegetales lo único que hacen es prevenir la volatilización, nada más. Lo digo porque el nombre es parecido, es casi igual, y la diferencia está en los precios. Obviamente el aceite vegetal es mucho más barato, pero ahorrar unos dólares muchas veces nos puede llegar a incrementar sensiblemente los costos posteriormente. Esto es lo que yo les decía. Fíjense, pasamos de aceite de gomado a aceite vegetal, incrementamos apenas $2 el costo de la aplicación, pero seguramente nos ahorramos de usar un doble golpe, y les voy a explicar lo que es, que tiene un costo aproximado de $40. Me ahorré $2 por un lado, pero después la gasté 40. O acá, por ejemplo, fíjense cuando queremos controlar lo que es capim. Acá usamos aceite graminicida con alcohol etoxilado. El control fue medianamente aceptable con respecto al testigo, pero hubiera sido mucho mejor si hubiera usado vegetal metilado. Fíjense, también nos ahorramos un par de dólares. Pero acá, en este caso, yo hubiera tenido que aplicar otro herbicida más que incrementa los costos en $18. Me ahorré $2, pero después gasté 18. O esto, por ejemplo. Esto es muy común en rama negra, en carnicera, en agricultura. Acá hizo doble barbecho, un barbecho temprano ya por junio, para controlar la maleza, y otro en septiembre-octubre. Fue una primavera muy seca, se sembró en condiciones de secano, se arriesgó a que después viniera la lluvia, después la siembra, y le vino. Y acá nosotros estábamos haciendo un ensayo de control de rama negra, y acá tuvimos buen éxito con un control tardío con doble golpe. En los dos se gastó lo mismo, la misma plata. Pero como vino una primavera seca, toda esta maleza que había acá le consumió el agua al cultivo, y acá era necesario la siembra. ¿Me entienden lo que es? O sea, la sembradora pasó en este sentido. Se sembró tanto acá como acá, pero acá la falta de agua era tan alta, la deficiencia de agua por efecto del consumo de la maleza, que el cultivo no emergió. Entonces hubiera sido necesario esperar una nueva lluvia para poder sembrar y gastar $40 más en programa. Esto es otro de los factores que muchas veces no tenemos en cuenta, el consumo del agua, por ejemplo, que puede tener una maleza. Y todo esto se debe a un proceso de planificación. ¿Qué hubiera pasado acá? Esta falta de planificación acá hubiera costado una corbata, que si es de seda, todavía hubiera sido más caro el costo de falta de planificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hablar de control de malezas o de manejo de malezas. O de manejo de sistemas más que de malezas. Fíjense, acá tenemos un cultivo creciendo con una maleza. Esa maleza produce semillas. En el ciclo siguiente también va a volver a generar semillas. Y fíjense lo que pasa acá. Pasé de una población en el banco de semillas de 100 al año siguiente a tener 130. Incrementé la población de semillas de la maleza en el suelo en un 30%. Vamos a verlo con una maleza que por ahora creo que no tienen problema acá, pero nosotros vamos a tener serios problemas, y ya estamos teniendo serios problemas, que es con el yuyo colorado. No voy a especificar qué tipo de yuyo colorado tenemos, pero nos están incrementando sensiblemente los costos, y es una maleza que está generando muchos dolores de cabeza. Y hay una especie de yuyo colorado que está muy adaptada a los suelos arenosos, así que ojalá nunca lo tengan, pero existe el riesgo de que pueda llegar. Fíjense que acá arrancamos con una producción de semillas de 37.000 plantas por hectárea. Tenemos 37.000 plantas por hectárea. Acá no estoy haciendo ningún tipo de control. Al año siguiente, ya por no controlar, ya tengo 2,5 millones de plantas por hectárea. No sigo haciendo ningún tipo de control.
y al año siguiente tengo 3,5 millones de plantas por hectárea. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a utilizar herbicidas, por ejemplo? Fíjense que el primer año tengo 0. El segundo año, el mismo herbicida que usé el año anterior pasó de un 98% de eficacia a un 70%. ¿Por qué? Porque lo usé con una maleza muy grande. Entonces cayó la eficacia del herbicida. Y ahí ya generé 50.000 plantas por hectárea. Al año siguiente hice lo mismo. Y terminé teniendo 40.000 semillas por hectárea. 40.000 plantas por hectárea. Ahora yo agrego otro herbicida en el sistema que son los preemergentes, son los que impiden que la maleza emerja. Y fíjense que tengo el primer año una eficacia del 90% y acá tengo 25.000 plantas por hectárea. Ahora lo que hice fue aumentar la eficacia del pozo emergente, pasé de un 70 al 90% y bajó el número de plantas a 1.700. Fíjense que en malezas también, y en muchas malezas es importante la eficacia. O sea, tengo que tratar de estar en niveles de control de arriba del 90%. Donde bajo en algunos de los controles un 70%, paso de 1.700 plantas a 25.000 plantas. Por una pequeña caída, entre comillas, del 20% de la eficacia de uno de los herbicidas que utilicé. Ahora, una de las alternativas que a muchos se les puede ocurrir y que muchos utilizan en la agricultura es, ante este escenario, bueno, vamos a mover los suelos, vamos a enterrar la semilla. Que en un primer año puede ser una solución. Fíjense que acá estoy enterrando la semilla. Al enterrar la semilla en cierta profundidad impido que germinen. Ahora vamos a ver esto. Fíjense en el caso de Cloris. Las semillas de Cloris, cuando yo las dejo en la superficie del suelo, a los 2 años tienen